Bienvenidos a una nueva edición de las sesiones de estudio de la plataforma seedsmentor.com. Como sabéis, estas son sesiones muy rápidas, de 9 y media, apenas media hora, para tratar un concepto concreto. Intentamos aprovechar este microlearning para ir cerrando y asumiendo unos conceptos concretos, de tal manera que podamos aplicarlos ya al día siguiente en nuestro trading. Mm, Lógicamente, la grabación de esta sesión de estudio pues, quedará disponible en SeedsMentor para poder verla. La idea es hacer una vez al mes. Tendremos una sesión, excepto agosto, por ejemplo, el mes que viene no haremos para desconectar un poco, pero el resto siempre tendremos una sesión cada mes, para ir acumulando estos conceptos y que después de un cierto tiempo, pues bien se puedan revisar en SeedsMentor si, si es necesario, o si no, pues bueno, ir acumulando ya unos cuantos y que nos ayuden en la realidad, en nuestro trading. La semana pasada, perdón, el mes pasado estuvo relacionada a las bottom tail, a los martillo y cuáles eran, cómo se formaban, cuál era su utilidad. Y hoy vamos a hablar de lo que llamamos huecos novatos. Huecos novatos. Una de las características de estas Sandy Sessions es que parten de cero. O intento que partan de lo más cero posible. Es decir, que si viene una persona que no ha oído hablar nada de bolsa y menos de gráficos, pues pueda en cierta manera entender la explicación. Vamos a ello sin más, teniendo en cuenta que va a ser una explicación y en la parte final abriré los micros por si hay alguna pregunta concreta. Comenzamos, pues, como os digo, desde el inicio. ¿Qué es un hueco? Veréis también que se usa muchas veces la palabra gap, inglesa, ¿no? ¿Qué es un hueco? Bueno, pues es sencillamente la diferencia entre el cierre del día previo y la apertura del día siguiente. En el caso de la bolsa española está basado en el cierre del día previo a las 17:30, más el periodo de subasta, y la apertura a las 9 de la mañana del día siguiente. Normalmente, todo el inicio, en todos los sitios, en la mayoría de los sitios, la apertura, en casi todos los mercados, la apertura se hace a través de un proceso de subasta donde compradores y vendedores pues ponen sus mejores propuestas de precio, ¿no? De tal manera que al mayor volumen que se puedan cruzar más operaciones, ese será el precio de apertura. Hace tiempo, bueno, ya relativamente bastante, igual hace más de 20 años, esto no era así. Simplemente si Telefónica cerraba hoy a 10, mañana había 10. ¿Vale? Porque no había este proceso de apertura. Y entonces no había huecos, era algo que no existía. Ahora sí, ahora ya hay en todos los sitios existen estos huecos de un día para otro y por lo tanto es muy importante introducirlos en nuestro trading para tratar de entenderlos y sobre todo no cometer errores de novato. Hay muchísimos tipos de huecos y hoy vamos a ver solo uno, porque ya os digo que aquí lo que queremos es fijar un concepto y luego ya veremos en sucesivas ocasiones, veremos otros tipos de huecos, pero en este caso vamos a ver los que denominamos huecos novatos, ¿vale? Los huecos novatos. Hay huecos, todos ellos, hay huecos que lo que crean son vacíos de cotización. Es decir, un espacio donde no hay precio, donde no hay cuerpo de la vela, digamos. Vamos a verlo a continuación. Y hay huecos que crean solapamiento, aquí falta una E, que crean solapamiento. Es decir, que el cuerpo de una vela se solapa en el cuerpo del otro a pesar del hueco. Como esto, lo mejor es verlo con ejemplos, vamos a ver. Hay huecos que crean vacíos de cotización, ¿lo veis? Aquí vemos que este día cerró, pues no sé, a 7 y muchos, cerca de 8, y el día siguiente abre por encima de 9. Hay un pedazo de hueco aquí de €1, bueno, de $1 en este caso, porque la acción es americana, de $1, dejando un vacío, ¿vale? Un vacío de cotización, una zona donde no hay precio cotizado. La segunda parte es que hay unos huecos que crean solapamiento. Y los huecos de solapamiento son como este, ¿lo veis? El día anterior, en la vela roja, cerró aquí. Aquí, cerró. ¿Y dónde abre al día siguiente? Abre aquí. Esto es lo que llamamos huecos de solapamiento, porque la apertura
ya coincide en el cuerpo de la vela previa. Estos son a veces un poco más difíciles de ver porque realmente físicamente el hueco, bueno, pues no se aprecia tan fácilmente como en los huecos que generan vacíos de cotización, ¿no? Si volvemos atrás, este hueco que genera vacío de cotización, pues es muy obvio y muy evidente, ¿verdad? Estos, que crean solapamiento, no suelen ser tan sencillos de encontrar. Mejor dicho, de visualizar a primera vista. De todos modos, esto es como todo. En cuanto haces la vista a una búsqueda concreta, pues es muy fácil de localizar. Vale. La mayoría de las acciones hacen huecos todos los días, pero nosotros solo debemos de fijarnos en aquellos que son significativos. Bueno, esto se debe a lo que acabo de comentar de cómo es el proceso de apertura en las bolsas modernas, ¿no? A través del proceso de subasta. Por eso siempre hay huecos en mayor o menor medida. Si desde el cierre de un día hasta la apertura del día siguiente no ha habido ninguna noticia que afecte al valor, pues probablemente el hueco será mínimo. O incluso puede que no lo haya, hay veces que no lo hay, pero son las menos veces, ¿no? Si en ese lapso de tiempo entre el cierre y la apertura del día siguiente ha habido una noticia significativa, pues entonces, que afecte al valor, pues entonces es seguro que el precio va a abrir con un hueco. Por lo tanto, lo que digo, todos los días, o la inmensa mayoría de los días, existen huecos, pero nosotros solo debemos de fijarnos en cuáles son los significativos. Y ojo, que la gente suele asociar significativo a una determinada cantidad de precio, a un determinado porcentaje, y no es así. No tiene nada que ver, es más un concepto visual. Normalmente, estos huecos son generados por noticias relacionadas o bien con el valor, o bien con el sector, o incluso con el mercado en general. Pero en realidad a nosotros no nos importan mucho esas noticias. Lo único que es realmente importante es la reacción del precio a esa noticia. ¿Vale? Muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo es posible que tras la buena noticia de ayer en el valor X, el valor esté cayendo hoy? Bueno, porque puede que sea una buena noticia, pero como la bolsa descuenta expectativas, a lo mejor las expectativas estaban más altas todavía, ¿no? Y por eso, aunque sea una buena noticia, como no es lo suficientemente buena, pues eso hace que caiga ese valor. En cualquier caso, es lo que os digo, a nosotros la noticia en sí nos da exactamente igual, porque uno, no podemos controlarla, no somos nosotros capaces de generar noticias, por lo tanto, algo que no podemos controlar tampoco nos puede quitar ni un segundo de tiempo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, eso sí, es ver la reacción posterior del precio a esa noticia. Vamos a ver. Bien, avanzamos. Cada vez que veamos un hueco, nos vamos a centrar en determinar si ese hueco es novato o hueco profesional. En la sesión de estudio de hoy nos vamos a centrar en los huecos novatos y vamos a empezar por la definición. Vamos a ver si queda clara una definición. Un hueco novato, son huecos novatos, son aquellos que cambian la dirección de la tendencia previa haciendo un hueco en el mismo sentido de esa tendencia. Vamos a repetirlo porque a veces cuesta un poco identificar en la primera vez lo que quiero decir. Ojo, porque luego lo vamos a ver en ejemplos y va a quedar 100% claro, pero me gusta repetir las definiciones para que todo el mundo le dé tiempo a hacer pozo en lo que estoy diciendo. Huecos novatos son aquellos que cambian la dirección de la tendencia previa haciendo un hueco en el mismo sentido de esa tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si estamos en una tendencia alcista, imaginaos que la tendencia previa es alcista y va subiendo, no sé, 5 días seguidos. Si al final, en el sexto día, te hace un hueco también en tendencia alcista, eso va a ser con muchísima probabilidad un hueco novato. ¿Vale? Bien, antes de entrar en los ejemplos, que tengo unos cuantos para ver, vamos a eliminar algunas ideas preconcebidas sobre los huecos. En este mundo de la bolsa, pues no sé, hay veces que yo no sé si son, bueno, pues comportamientos antiguos o estudios antiguos van perdurando a lo largo de los incluso libros que se publican actualmente y se ven en ellos que son cosas que ya no responden a la realidad, ¿no? Que a lo mejor en su día respondieron a la realidad, pero que en la actualidad ya no lo son. Entonces, por eso es interesante ir eliminando esos prejuicios, esas ideas preconcebidas erróneas, para limpiar la mente y tratar de acercarnos a una realidad, más
más próxima al mercado. Entonces vamos a ver una serie de ideas que están preconcebidas. La primera, todos los huecos son completados. Estoy muy seguro que escuchasteis 50.000 veces eso. No, hay un hueco. Vale, sí, voy a esperar a que lo rellene y luego ya operaré en consecuencia. Craso error. Craso error, porque ahí luego en otras sesiones de estudio veremos los huecos de arranque o los huecos. Y los huecos de arranque, pues generalmente no se suelen llenar pues o en décadas o quizás nunca. O quizás nunca. Entonces, aquí os pongo un ejemplo. Esto es un hueco de arranque bajista. Este es un hueco profesional, ya lo veremos en su momento en otra sesión. Es el BBVA y tiene un hueco en la zona de 9,6. Imaginaros que alguien está comprado pues en 9,7, por ejemplo, abre con este hueco y a día de hoy está esperando a que se cierre el hueco para recuperar su posición. Bueno, esto estamos hablando de lo menos hace 10 años, no veo el precio, la fecha aquí, pero esto debe hacer pues, 10, 11 años, una cosa así. ¿Vale? Pues como siga esperando a que cierre BBVA en 9, que está a 3, le va a llevar un poquito. O ya serán acciones para sus nietos o una cosa así, ya sabéis. ¿Vale? Por tanto, quitaros de la cabeza de que todos los huecos son completados. Hay huecos que sí son completados. Los huecos de arranque de tendencia es muy probable que no lo sean nunca. Este en el lado alcista. Vamos a ver aquí que hay otro. Siguiente ejemplo. Facebook. Fijaros qué hueco dejó en la zona de 25. Un huecazo desde la zona de 25, más o menos, en términos redondos, hacia la zona de 33, una cosa así. $8 de hueco. ¿Ok? Superando resistencia y fue el arranque. Bueno, como alguien estuviera corto, esperando, ya esperaré a que esto caiga y cierre la posición, pues bueno, evidentemente se ha arruinado porque Facebook a día de hoy, pues no sé, va a andar por encima de 230, una cosa así. Por lo tanto, primera cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza es todos los huecos son completados. No es así. Por mucho que lo pongan en libros que leáis, no es así. Segunda idea que debemos desterrar de nuestra cabeza. Un hueco alcista es alcista. O sea, tiene connotaciones alcistas. No tiene por qué. Puede que sí o puede que no. Depende qué tipo de hueco sea. En este caso, fijaros, aquí tiene este valor es Amazon otra vez, tiene una subida importante desde la zona de los 940. Bueno, Amazon otra vez no, que antes era Facebook, perdón. Este es Amazon desde la zona de los 950 hacia la zona de 1080. Y fijaros, el último día verde de subida, cerró aquí en la zona de, no sé, 1045, una cosa así, aquí. ¿Y dónde abre al día siguiente? Aquí arriba. Es un hueco alcista, ¿verdad? Es un hueco en el sentido de la tendencia. ¿Y cuáles son las implicaciones? ¿Son implicaciones alcistas? No. Implicaciones bajistas. ¿Vale? Esto sería un ejemplo ya de lo que es un hueco novato. Luego lo veremos con detalle. Por lo tanto, un hueco alcista no siempre es alcista. Puede serlo o no puede serlo. Análogamente, muchas veces se oyen por ahí cosas del estilo, un hueco bajista es bajista, es decir, tiene implicaciones bajistas. Pues no, ni mucho menos. Fijaros aquí en esta acción americana, NetApp, como tenía una etapa 4 bajista clara, y de repente este día cierra a 28 y abre al día siguiente en torno a la zona de 25 más o menos, $3 abajo. Y fijaros, a partir de ahí sube, retest y para arriba. Por lo tanto, no es cierto que un hueco bajista sea bajista. Solo pongo un ejemplo porque podré encontrar 150.000, pero no tiene sentido. Simplemente con que os quedéis que un hueco bajista no tiene por qué tener implicaciones bajistas, es más que suficiente. ¿Vale? A ver, déjame un momentín atrás. No, vamos aquí. Siguiente caso. Las noticias. Las noticias no determinan si un hueco va a tener efectos posteriores alcistas o bajistas. ¿Vale? Justo por lo que os decía antes. Las noticias son causantes del hueco, pero no causantes de su sesgo alcista o bajista. Es el patrón del gráfico el que marca esa posible evolución futura. ¿Esto qué quiere decir? Que las noticias son, sin duda, lo que generan los huecos, es evidente. Pero lo que no son la razón por la que después el movimiento tras ese hueco sea alcista o bajista. ¿Okay? Hay muchísimos ejemplos de lo que os decía antes. Noticias aparentemente buenas para una empresa, pues tenía una reacción en el precio malo
y noticias aparentemente malas para una empresa tenían una reacción en el precio bueno. Por expectativas, porque hay una segunda lectura sobre la noticia, por lo que sea. Y por lo tanto, como nosotros no somos capaces de controlar esas cosas, porque nosotros no somos los que generamos las noticias, pues entonces lo único que debemos hacer es seguir el precio, ¿vale? Hacia donde vaya. Pero a posteriori, no podemos anticiparnos. Bien, vamos a entrar ya en los casos de los huecos novatos y comienzo por la definición, por repetirla por una tercera vez. Los huecos novatos son aquellos que cambian la dirección de la tendencia previa haciendo un hueco en el mismo sentido de esa tendencia. Los huecos novatos se caracterizan por aparecer después de una o gran subida o una gran bajada. En cualquier caso, bien sea alcista o bien sea bajista, me da igual, siempre aparecen, atención, lejos de la media de 20, muy lejos de la media de 20, donde solo abren posiciones largas o cortas los novatos. De ahí su nombre. Imaginaos que está subiendo, que entráis en un valor y está subiendo 5 días seguidos. Y las últimas velas encima son grandes, es decir, el precio está alejadísimo de la media. ¿Quién creéis que compra en un valor que después de esos días 5 días después de esos 5 días seguidos subiendo, abre posiciones largas alcistas tan lejos de la media? Imaginaos que está a un 15% de la media. ¿Vosotros creéis que alguien con un poco de conocimiento en los mercados abre esas posiciones? No, evidentemente no, porque todo el mundo sabe que después de una exhalación viene una inhalación. Y es verdad que nosotros no sabemos cuándo va a finalizar esa exhalación, eso es cierto, pero lo que está claro es que cuanto más lejos de la media está, más probabilidades hay de esa reversión. Por lo tanto, esa es la razón por la que nosotros solo compramos o intentamos comprar cerca de la media o incluso poder ser entre la media de 20 y 40, que ya sabéis que a mí me gusta mucho cuando se mete en medio. Salvo en las dos excepciones que siempre comentamos, que es precisamente que abra con un hueco o en patrón 1, 2, 3. Bien, también se llaman huecos de agotamiento. Este hueco novato también se llama hueco de agotamiento. ¿Por qué? Porque aparece después de una gran subida y el precio es como si estuviera agotado. Es como si los compradores estuvieran a todo gas durante los 5 días seguidos que subió, por ejemplo, y en el sexto ya, bueno, pues echan el resto en el inicio y se agotó, ¿no? Por eso se llaman también huecos de agotamiento. Fijaros en este caso, este es Inovio, algunas de las que comentamos en Seeds Mentor. Fijaros que tenía un rango lateral, lo veis aquí en la zona izquierda, un rango lateral que tiene una vela de arranque y que desde entonces, desde que arranca, fijaros, arranca en la zona de 5 y tras 1, 2, 3, 4 días subiendo el precio, se encuentra ya en 14, o sea, multiplicado por 3, un 300% en 1, 2, 3, en 4 días. Pues aún así, fijaros esto, después de 4 días subiendo esa barbaridad, este día cerró en ¿dónde? En el día verde cerró en 14, ¿vale? Más o menos, en torno de 14. Fijaros dónde habrá el día siguiente. Aquí, en 18. En 18. Esto es lo que se llama un hueco novato. Ahora el hueco, este es un hueco de vacío, además. ¿Por qué? Porque ahora el hueco está rellenado y no se ve. Pero en la apertura, ¿qué tenéis? Tenéis solo una raya horizontal aquí, ¿verdad? ¿Veis el hueco ahora? Desde aquí hasta aquí. El hueco lo solemos mirar con el rango del cuerpo anterior, ¿vale? Del cuerpo anterior. El rango. Por lo tanto, para que sea hueco novato, debería superar el rango. Si el hueco hubiera abierto aquí, por ejemplo, eso no sería hueco novato. Mucha gente me dice, oye Juan, pero es que se abrió muy por encima del cierre del día anterior. Sí, es verdad, aquí abriría por encima del hueco anterior, pero no por encima del rango. Los huecos novatos que más nos interesan y que más claros son aquellos que superan el rango del día previo, como es este caso que tenéis en pantalla. ¿Vale? ¿Quién creéis que es la persona que compra después de subir pues si estaba en torno a 5 y aquí está en torno a 20, pues casi un 400% en 5 días? ¿Quién creéis que abre posiciones largas aquí? ¿Gente con mucho conocimiento o gente novato? Bueno, no os oigo porque tenéis el micro cerrado, pero estoy seguro que muchos estáis pensando que es gente novato. Gente novata, gente que no sabe que después de una subida tan vertical, lo más normal que ocurra es que haya una caída hacia la media vertical, que es precisamente lo que ocurre aquí. Y por lo tanto, toda la gente que está enganchada aquí, fijaros qué pérdida tiene al día siguiente. Al día siguiente. En un día.
Esto es lo que siempre os digo del show de Truman, ¿no? Mucha gente piensa que entran ellos en el mercado y se da la vuelta. Es como si fuera el show de Truman, ¿no? Bueno, pues no es así. Es simplemente que no sabes leer el mercado, ni más ni menos. Este es un caso muy claro. Vamos a ver si vemos algo más. SSR Mining, otra de Six Mentor. Fijaros cómo después de una subida de 3, 6, 9 días seguidos subiendo de precio, aparece este, que cerró aquí, y el día siguiente abre con un hueco aquí arriba. ¿Vale? Este cerró en torno a 21,30 y abre en torno a los 22, más o menos. Fijaros, después de una tendencia, finaliza la tendencia, ¿vale? Finaliza, hace un parón en la tendencia. Este no es de los casos más claros, pero lo que me interesa de esto es que veáis que después de una tendencia clara hacia arriba, salta, ¿vale? Y ese salto es el que salta por encima del rango del día anterior, y ese salto es el que os da aviso de, uy, cuidado que esta tendencia está a punto de terminar. Y hace el reverso, hace la inhalación. Vamos a ver. Aquí tenemos otro. Fijaros, esto es Almiral. Vale, pues Almiral. Subió con una tendencia muy bonita, de varias, de unas semanas, más o menos, 2 semanas, desde los 10 hasta cerró aquí por encima de los 12,50. Pues fijaros, un 20 y tantos por ciento sin parar de subir, y de repente este día cierra aquí. ¿Dónde os abre? Abre aquí arriba. ¿Lo veis? En la zona de 13 y algo. Esto es un hueco novato clarísimo. ¿Qué hace? Finaliza la tendencia previa, ¿lo veis? Finaliza la tendencia. Bien. Vamos a ver. Telefónica, en el lado bajista. Fijaros, esta caída, yo creo que casi nos podemos fijar en la última, caída desde los 6,5 hasta aquí, que son los 5,6, cae dos velas muy fuertes, y la tercera, fijaros dónde abre. ¿Veis? La topping tail cierra aquí y abre aquí. ¿Lo veis? Es un hueco novato. ¿Por qué? Porque finaliza la tendencia previa la veis bajista, y la finaliza. ¿Veis que se va en sentido contrario? Finaliza, eso es un hueco novato. ¿Vale? Y fijaros qué lejos de la media abre. ¿Quién abre con posiciones cortas aquí? ¿Quién en su sano juicio abre posiciones cortas aquí, tan lejos de la media? Pues solo gente novata. ¿Vale? Vamos a ver más casos. Utilidades. ¿Cuáles son las utilidades? Cuando tenemos utilidades de estos huecos novatos, me refiero. Cuando tenemos un valor en una tendencia muy clara de varios días, que hace que el precio se aleje mucho de la media de 20, es interesante ver el precio en preapertura para verificar si está realizando un hueco novato de agotamiento. Es decir, vamos a suponer que nosotros estamos en un valor y que tenemos una tendencia muy clara. Y vamos a hacer el ejemplo para el lado alcista. Vamos a hacer el ejemplo para el lado alcista. Si vemos que está realizando, si en la apertura del día siguiente, después de una tendencia clara alcista, vemos que está realizando un hueco novato o de agotamiento, que en realidad esto ¿para qué nos sirve para nuestro trading? Bien, nos sirve para, si eres un inversor conservador, al hacer hueco novato, yo lo que haría sería, si fuera un inversor conservador, es cierro toda la posición. Fuera. Si soy inversor adverso al riesgo medio, lo que puedo hacer es cerrar la mitad de la posición y la otra mitad usar la regla de los 30 minutos o stop por debajo del precio de apertura. Lo voy a explicar luego en un gráfico. Y si eres ya un inversor mucho más agresivo y se dan las circunstancias, se puede abrir posiciones en sentido contrario, que sería el patrón explosivo. Entonces, fijaros aquí, vamos a ver en este caso, por ejemplo. Tenéis Almiral, que está subiendo a ver si Almiral, yo creo que por ejemplo, vamos a ver, que es muy, muy, muy claro y muy exagerado. Está subiendo con una verticalidad tremenda, ¿no? Y vosotros vamos a suponer que cogimos esto y que no hemos cerrado, lo cual en mi caso sería casi imposible, porque yo no me aguanto, sin duda alguna, con esta verticalidad. Sinceramente, a mí este hueco novato no me coge. Pero no me coge, ¿por qué? Porque yo ya cerré el día anterior, no por otra cosa. Pero vamos a suponer el escenario en el que estos 4 días los aguantamos, ¿vale? Los aguantamos y estamos aquí a cierre. Y al día siguiente vemos que está abriendo aquí arriba, en 20. En cerca de 20, por usar números redondos, ¿vale? Cerro aquí, 14 y abre en $20. Fijaros qué barbaridad. ¿Qué opciones tenemos? Vale, si yo soy muy conservador, en cuanto hay una apertura, le puedo poner una orden de mercado en una apertura, cerrar automáticamente, finito, no quiero saber nada más, fuera, hasta aquí. Y en este caso hubiera sido la mejor opción, está claro. Segunda opción, lo que puedo hacer es lo que se llama la regla de los 30 minutos. ¿Qué es? ¿En qué consiste esta regla de los 30 minutos? Consiste en dejarlo cotizar la primera media hora. ¿Vale? Dejamos cotizar la primera media hora el valor precisamente para no anticiparnos, porque nosotros no somos adivinos. Ahora vemos que la caída fue tremenda, pero ojo,
La vemos porque es a toro pasado, pero cuando está aquí, ¿quién te dice que no hace otra vela enorme para arriba? Yo no tengo ni idea. ¿Poco probable? Sí, para mí poco probable por la distancia de la media, pero en realidad podría ser perfectamente. Y además hay casos, hay muchos casos de que abres ya posiciones cortas aquí arriba pensando que ya está muy lejos de la media y lo que ocurre es que al día siguiente se encuentra aún más lejos de la media porque terminó subiendo. ¿Vale? Por lo tanto lo primero la primera opción es, oye, cierro todo y me voy fuera. Segunda opción, si eres más o menos medio adverso al riesgo, cierras la mitad y la otra mitad la dejas a los 30 minutos. Dejas cotizar 30 minutos y en ese momento marcas el mínimo. Es decir, si fuera el mercado español, a las 9 lo dejas cotizar de 9 a 9 y media y a las 9 y media coges un boli y dices, oye, el mínimo fue 18,60. Pues vale, 18,60. ¿Y qué haces? Le pones el stop justo a 18,60. ¿Por qué? Porque si pierde 18,60 es que la sesión está siendo bajista ya. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿qué estará haciendo? Pues la inhalación que tú sospechas. ¿Vale? Estará haciendo ya, comenzando la inhalación a ir hacia abajo. Por lo tanto, que te saque la media hora. Segunda opción. La segunda opción es lo que llamamos el stop de la entrada, de la apertura. ¿Qué significa? Normalmente, cuando estos huecos son novatos y entran los novatos, es por lo que os digo, es porque estas personas escucharon bien en medios, en redes sociales, Twitter, donde sea, escucharon que el valor en X, en este caso Innovio, estaba subiendo como un tiro, ¿no? Y es verdad, madre mía, está subiendo un 400, un 300% en 4 días, es una auténtica barbaridad. ¿Y qué hacen? Pues se sienten excluidos, quieren ser parte de esa fiesta, ¿no? Entonces, se agolpan, lo que hacen es agolparse todos en apertura porque tienen miedo que no lleguen y que se siga escapando el precio sin ellos, ¿no? Y entonces, nada más entrar en apertura, fijaros, ¿qué hace? Hace una subida muy pequeñita, ¿lo veis? ¿Veis esa cola? ¿Esa cola qué es? Esa cola son tropecientos pequeñas órdenes, tropecientas mil pequeñas órdenes de inversores novatos pequeños que quieren entrar en este valor y que lo hacen incluso subir un poquito más todavía. Por eso hay esa cola, esa mecha. Entonces, ¿qué pasa? Que una zona que te puedes marcar es la apertura. Si te pones el stop justo por debajo de la apertura, estarás protegido porque escenario A, que sigue subiendo. Oye, que esto sigue, vale, perfecto, yo sigo subiendo con ello. Escenario B, que no, que esto es solo la mecha típica de los novatos y que esto se va a caer. Bueno, en cuanto se da la vuelta, se te cae. En cuanto se te da la vuelta, te salta el stop. Hay muchas veces que ese giro hacia abajo, cuando pasa de verde a rojo, coincide precisamente con la media hora más o menos de la sesión. Cuando ya la inercia alcista de compradores novatos ya ha perdido todo el fuelle y realmente todo el mundo está empezando a vender porque sabe que esto está acabando, ¿no? Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción es, si ya eres muy, muy profesional, ¿qué haces? Y si conoces el patrón explosivo que aprendemos en los cursos, bueno, pues está más de un 10% por encima de la media, que en este caso está clarísimamente, lo que puedes hacer es abrir posiciones cortas en cuanto pierde el mínimo marcado en la apertura. ¿Vale? Entonces ahí abrir las posiciones cortas con stop por encima del máximo de la sesión y a esperar la inhalación. Tu riesgo es muy pequeñito y te puedes tener una gran ganancia, sobre todo en estos valores que se mueven al albor de alguna noticia, ¿no? En este caso es farmacéutica, pues bueno, relacionado con COVID y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que haríamos si fuéramos más agresivos y menos adversos al riesgo. Bien, esto es lo que os quería contar de los huecos novatos y lo vamos a dejar aquí. Dejo la grabación. Nos vamos a ver en la siguiente, que va a ser no en agosto, sino en septiembre. En agosto voy a descansar esto, pero en septiembre sí que vamos a tener una nueva sesión que veremos de qué es. Estoy dándole vueltas. Puede ser hueco profesional para complementar esta parte y así ya diferenciarlos.